Bueno, muy buenas noches. Con el fin de dar continuidad al tema que estamos hablando, que es el poder de las cuatro vigilias. En la pasada reunión hablamos de lo que significa el actuar de nuestro Padre Celestial y cómo Él actúa en esas cuatro vigilias como juez y como Señor y cómo hay actividad angelical en cada una de ellas durante las 12 horas de lo que significa la noche. En el día de hoy vamos a hablar del siguiente aspecto que indicábamos, que es que nosotros tengamos la suficiente claridad y el suficiente entendimiento de la tarea que tengo yo y de lo que significa mi posición en mi posición como hijo de Dios y con qué autoridad me presento yo delante del Señor a presentar el caso que me ocupa, el caso que me inquieta, la manera individual, como familia o como nada. Ese es el tema que el Señor ha puesto que trabajemos en esta noche. Y es que es necesario que absolutamente todos los hijos de Dios podamos ser activados y podamos ser despertados en la identidad que cada uno de nosotros tenemos. No sabemos cuál es la espiritualidad que podamos vivir cada uno de nosotros. No lo sabemos. Cada uno de ustedes conoce exactamente cuál es su condición de tipo espiritual y qué tipo de disciplinas de tipo espiritual usted tiene. Llámese dentro de esas disciplinas lo que es la oración, lo que es la lectura de la palabra, lo que es el ayuno, lo que es considerar que estamos alineados a su palabra, ¿sí? Cada uno de nosotros nos conocemos, cada uno conocemos nuestra condición. Y cada uno de nosotros conocemos cuáles son las luchas, cuáles son los sueños, cuáles son aquellas cosas que hemos anhelado tener, que hemos anhelado recibir, pero que lamentablemente no hemos podido dimensionar cómo llegar a ello. La mayoría del pueblo cristiano, la mayoría del pueblo cristiano, sin mencionar qué porcentaje de ese pueblo llamado hijos de Dios, vivimos en algo que se llama crisis una crisis que en muchos casos es silenciosa y es lo que se llama la crisis silenciosa del creyente. No sé si esa sea su condición o sea la condición de esta congregación. ¿Qué es la crisis silenciosa del creyente? Hay tres aspectos que contemplan esa crisis. Número uno, la frustración oculta. Y la frustración oculta es personas que tienen claro cuáles son las disciplinas de tipo espirituales a las cuales el Señor nos exhorta y nos anima a practicar. Entonces, personas que oran intensamente, cumplen la palabra primera de Tesalonicenses 5:7, la cual dice orar sin cesar. Personas que ayunan frecuentemente, personas que ayunan semanalmente, mensualmente, que tienen claro lo que significa el poder del ayuno, personas que sirven al Señor, que han tenido un llamado para trabajar en la obra del Señor en determinada área y lo hacen poniendo al servicio del Señor todos los dones y todos los talentos que Él nos ha dado. Personas que conociendo la palabra porque son lectores asiduos de la palabra, procuran caminar en obediencia a cada uno de los principios, conceptos, leyes y decretos establecidos en la palabra, pero, pero no se sienten plenos, no se sienten realizados y sienten que hay cosas que les ha impedido llegar a esas dimensiones que son llamadas las dimensiones eternas y esas dimensiones en las cuales hay una realización total y que caminan conforme
a lo que realmente el Señor ha establecido y decretado en la palabra. Siendo conocedores de la palabra, siendo conocedores de todo lo que el Señor estableció en la palabra para sus hijos, sienten que no se vive en ello. Sienten que una cosa es lo que leemos, una cosa es lo que está escrito en la palabra y otra cosa completamente lo que vivimos, ya sea a nivel individual, como pareja, como familia, como nación. Y eso comienza a constituirse en una frustración, porque es el querer versus el tener. Es el comparar lo que el Señor decretó versus lo que tenemos, lo que vivimos, el día a día de lo que nosotros vivimos, comparado versus lo que Él decretó. ¿Se siente así, hermano? ¿Tiene algo de lo que significa la frustración del Hijo de Dios? La frustración oculta de los llamados creyentes. El segundo punto de esa crisis silenciosa del creyente es lo que se llaman los ciclos interminables. Y los ciclos interminables es lo que llaman muchos los procesos. Lo que vivimos proceso tras proceso y que decimos y cuando estamos viviendo determinada condición, hablamos es que es un proceso en el cual el Señor nos ha puesto, nos ha llevado, ¿sí? Entonces todo lo llevamos a una razón, a los famosos procesos, ¿sí? Vivimos entonces de proceso en proceso, de ciclo en ciclo, y no vemos cómo se cierran los famosos procesos y los famosos ciclos. Vivimos las mismas batallas. Desde cuando pasamos de un ciclo de ser considerado, de acuerdo a la palabra, como incrédulo o impío, a ser creyentes, a considerarnos hijos de Dios, seguimos viviendo las mismas batallas, seguimos viviendo los mismos problemas. Mismos tropiezos aparecen. Ujú. Esos tropiezos son constantes, son permanentes. Salimos de uno y llegamos a uno nuevo. ¿Se ha sentido así? ¿Cuántos procesos en la vida ha vivido? En su transcurrir como hijo de Dios. ¿Cuántos hemos vivido? ¿Cuántos ciclos hemos vivido y no se cierran y son permanentes? ¿Mm? Procesos de salud, procesos financieros, procesos de familia, procesos de querer y de no tener y de esperar y de esperar. Y el tercer aspecto del tercer componente de esa crisis silenciosa del creyente se llaman los topes, o se llaman las barreras, o se llaman las puertas. ¿Mm? Es ver cómo hay un techo que es invisible, cómo hay barreras alrededor de nosotros y cómo hay puertas que están siempre cerradas. Y que todo ello impide que avancemos, que crezcamos. ¿Mm? A pesar de todo lo correcto que nosotros pudiéramos hacer y todas las disciplinas de tipo espiritual que hemos mencionado y que hemos invocado en este día, a pesar de que hacemos todo ello y que podamos llegar a decir como que somos buenos cristianos, somos buenos hijos de Dios, no pasa absolutamente nada. Y es como cuando se ora y no sentimos que nuestra oración pase del techo, no pasa del techo. O cuando se quiere avanzar y la puerta siempre está cerrada. O cuando pretendemos avanzar y cuando pretendemos extendernos, ampliarnos,
correr las estacas de nuestra tinta, correr las estacas de nuestra vida en cualquiera de nuestras áreas, encontramos esos limitantes que son las murallas. Y entonces comenzamos a tener la frustración porque las respuestas no llegan, las respuestas no llegan, las respuestas tardan. Y las respuestas tardan no un día ni un mes, sino que son años en que hemos estado esperando una respuesta. Esa es la radiografía de muchos creyentes, muchos. ¿Algún comentario con relación a ello? ¿Se identifica con ello? ¿O usted ve que hay muchas personas que están bajo esa condición? ¿Esa crisis silenciosa del creyente? Cuando sucede eso, pueden llegar a suceder cosas, y discúlpenme cómo lo voy a hablar, sentimientos que nacen en nuestro corazón. Porque recuerda que cómo fuimos creados. Y está esa parte que se llama nuestra alma o nuestro nefesh, en nuestro hombre interior, y comenzamos a sentir una serie de emociones que pudiéramos llegar a decir como que no son buenas. Emociones o sentimientos que nacen en tu corazón. Y discúlpeme la pregunta que voy a hacer, y la voy a hacer con respeto. ¿En algún momento hemos sentido envidia? ¿O nos hemos hecho nosotros la pregunta, ¿por qué no? ¿O por qué él sí y yo no? Si yo he hecho esto y yo veo que él no lo hace, ¿y por qué él sí recibe y yo no recibo? ¿Por qué yo veo esa familia en tal condición? Porque yo veo a esa persona que la veo en plenitud y yo he anhelado estar en una posición como la que él tiene y tener lo que él tiene y vivir lo que él tiene. ¿Es normal? Sí, es Ay, normal. Es Sí, normal señor. de vista. Es normal. Confirmo. sí, ¿Cómo? es normal, es normal. Sí. ¿Por qué es normal? Pues porque todos siempre uno anhela más. Todo el mundo anhela más, sí, y es un derecho Todo de anhela nosotros. más, sí, claro. Es algo lógico, sí, algo que uno, todo el mundo espera más. Yo siento que es como algo muy humano, ¿sí? O sea, como muy de la carne, porque pues uno se comienza a comparar, pero digamos que cuando uno de pronto ya comprende lo que es el amor de Dios y todo eso, y cómo Dios trata en uno, y que uno sabe que pues al fin y al cabo, porque lo digo yo, por ejemplo, uno ve personas que, Dios mío, son muy malas, y uno dice, pero fue mal, chica, como esa persona está donde está, y uno, pues no está mal, ¿no? Pero pues digamos que uno dice, pero, ay no, por favor, Dios, justicia. Pero entonces, pues digamos que pues uno se pone como en ese papel de juez, como de que, ay, este no debería tener y este sí y este no, pero pues al fin y al cabo siento que eso es como más de la carne, más humano, como más que otra cosa. Por eso yo digamos que no lo normalizaría, porque yo siento que eso al fin y al cabo es, o sea, pura envidia, y el que uno le esté envidiando como a una persona mala, uno dice, pero, o sea, puede tener toda la riqueza del mundo, pero que hay en su corazón, ¿sí? Entonces, digamos que, pues no lo normalizaría, siento que es muy humano, ¿sí? Pero pues ya, ay no, pero sí se ha pasado. Ah, me avisa. Bueno, Ujú. bueno, muy bien, gracias por sus comentarios. Y efectivamente, este es un sentimiento humano y, y normalizarlo como tal, pues no debería ser. Pero, ¿saben ustedes que incluso personas mencionadas en la palabra tuvieron ese sentimiento, tuvieron esa emoción? ¿Mm? Dice el Salmo 73 lo siguiente.
Es lo que es el Salmo 73. El Salmo 73 fue escrito por un hombre que se llamaba Asaf. Y este hombre, mire lo que escribió en el Salmo 73. Empieza con una afirmación y con una declaración producto del conocimiento que él tiene de Dios. Dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Él es consciente que Dios es bueno para con Israel, para con su pueblo. Y dice, Él es bueno para con los puros de corazón. ¿Él es bueno para quién? Para con los puros de corazón. Esa es la manifestación normal del Dios que nos recibió como hijos. El ser bueno. Él es un Dios bueno. Él es un Padre bueno, amoroso, misericordioso. Siempre está anhelando y está deseando y ha decretado bendecirnos. Y nos dio ya bendición hasta sobre y abundar. Su condición del amor. Y después Él se hace una evaluación y mire lo que dice. En cuanto a mí, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Y versículo 3 dice, porque tuve envidia. ¿Porque tuvo qué? Envidia Envidia. de tus soberbios. ¿De quién? De los arrogantes. ¿Cómo dice allí? Soberbios. De los soberbios. ¿Sí? Al ver la prosperidad de los impíos. Ujú. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, conociendo la palabra que nos dice cómo el Señor nos ha dado, pero hay mucha necesidad en el pueblo de Dios? Y cómo las riquezas de la mayoría de las naciones están en poder de los impíos, en poder de los no creyentes. La Y hay riqueza. muchos creyentes con hambre. Y hay muchos Con creyentes necesidades. con necesidad, Demasiadas necesidades, ¿no? ¿cierto? Entonces dice él, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. ¿Sí? Dice, y ni siquiera es como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. ¿Los ven qué? En lugares de gobierno, en lugares de posiciones altas. ¿Sí? Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Es la pregunta que él se hace. ¿Será que Dios sabe la condición de su pueblo? ¿Será que hay conocimiento en él de la condición de sus hijos? He aquí, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano han guardado puro mi corazón y lavado mis manos de inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Para Azafat era eso difícil. El ver su realidad, el ver la realidad de su pueblo, de su nación, y con todos los decretos, no promesas, sino todos los decretos que el Señor había dado para su nación y que no lo disfrutaban, que no lo poseían, que no lo vivían. No tenían todo aquello que el Señor había decretado. No sé si en algún momento usted se ha hecho esa pregunta y si no lo ha hecho, dele gracias al Señor. Que nunca se ha dicho, pero venga, si yo leo esto, si me han dicho esto, si me han hablado esto y mi condición es otra. Pero veo otros que no tienen absolutamente nada de espirituales, que no son llamados hijos de Dios y los veo en esta condición. Y versículo 17.
Y esto es lo que el Señor nos llama en el día de hoy. Versículo 17 dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Hasta cuando entré en el santuario de Dios es cuando Él vino a revelación, cuando tuvo el conocimiento, cuando tuvo el entendimiento y cuando hubo la revelación en sus vidas de de la razón del por qué ellos tenían y su pueblo teniendo decretos y teniendo derechos no lo disfrutaba. ¿Sí? Y de eso es lo que el Señor nos ha llamado a que podamos hablar. Eso significa el poder de las cuatro vigilias. Eso significa el que nosotros entendamos que el Señor está sentado allí en su trono, ejerciendo ¿qué? Justicia, y que Él está allí como juez, esperando que sus hijos vengan a pedir que todo lo que Él decretó venga a realidad a su vida. Y lo que el Señor viene a que hablemos en este día es como que venga la revelación y el entendimiento de cuál es la posición que nosotros tenemos y que dejemos a un lado y que dejemos atrás lo que se llama la crisis silenciosa de yo como creyente. ¿Mm? Llegó la hora que dejemos de vivir en crisis, que llegó la hora que no haya esa frustración. Llegó la hora en que se terminen esos ciclos y esos procesos. Y llegó la hora de ver cómo esas puertas cerradas se abren y cómo esas murallas son derribadas y cómo esos techos ya no están sobre nosotros. ¿Me parece interesante o no? Muy bien. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, Luis. Qué bueno que usted tenga ese anhelo. El primer concepto, o lo primero que el Señor dice es, no es que a mi pueblo le haya faltado pasión o disciplina de tipo espiritual. No es que les falte oración, no es que les falte ayuno, no es que les falte leer la palabra, no es que les falte congregarse, no es que no hagan todo eso que está demandado en la palabra. No es que les falte disciplina, ¿sí? No es que le falte constancia o perseverancia en la búsqueda del Señor. No, no. Lo que ocurre es que en nosotros hay algo que se llama crisis de identidad y un desconocimiento de nuestro propósito. No hay en nosotros un verdadero conocimiento de quién soy yo y cuál es el propósito. Y eso hace que mi naturaleza como hijo del Padre y como ciudadano del reino esté dormida, esté quieta. Y lo que el Señor pide es que nosotros tengamos este conocimiento para que nosotros sea activado, desbloqueado esa naturaleza divina que hay en nosotros. Mire que partimos de un concepto y es, todos los hijos de Dios, todos los redimidos, todos los que, de acuerdo a lo que hablamos el pasado martes, de Efesios 4:16, la cual dice, ¿recuerda lo que hablamos de Efesios 4:16? ¿Recuerda en Efesios 4:16 y que le dijimos, le sugerimos que podamos meditar ese pasaje? Efesios 4:16 Entrar dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, muy para el bien, oportuno socorro. Efesios 4:16, que dice entonces, como lo dice Marta, podemos venir confiadamente delante del trono, ¿sí? Y hablamos ese martes cómo estaba ese trono, por quién estaba ocupado. Podemos venir confiadamente delante del trono de la gracia para hallar que misericordia, socorro, ayuda en el momento oportuno. Y que eso se posibilitaba porque se cumplía el versículo 2 en la cual dice que todos los que habían oído, y el versículo 3 todos los que habían creído.
Y esos son todos los que estamos aquí presentes. No hay de los que estén aquí presentes que no hayan escuchado el mensaje del Evangelio. Ninguno de los que está aquí nunca ha cerrado sus oídos a la palabra y han escuchado o hemos escuchado las verdades del reino. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué no sucede Efesios 4:16? Venimos confiadamente, confiados. Y cuando hablamos de confiados es porque soy consciente y tengo la completa seguridad de que cuando yo me presento delante del trono, se cumple la parte B de ese versículo. Y la parte B de ese versículo dice, podemos presentarnos delante de Él, delante del trono de la gracia, para hallar misericordia, para hallar ayuda, para hallar socorro, para hallar respuesta a mi necesidad. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué está fallando? Y lo que el Señor nos llama y nos exhorta es de que hay una naturaleza divina en cada uno de nosotros. Se cumplió Efesios 4:2 y Efesios 4:3. Oímos, creímos y lo hicimos a Él como nuestro Señor. Y hay una identidad que debe ser despertada. Hay una naturaleza divina en nosotros que necesita ser desbloqueada y que necesita ser activada. Y eso es lo que el Señor nos dice en el día de hoy. Es necesario que primero conozcan que hay una identidad, que hay una naturaleza divina en cada uno de nosotros. Hay una naturaleza. No es que falte, no está diciendo falta esa naturaleza divina, porque este tema es para hijos de Dios, es para el pueblo de Dios. Amén. ¿Sí? O sea, hay una naturaleza divina que hay en cada uno de nosotros, pero esa naturaleza divina, hay una dimensión que nosotros desconocemos y hay una dimensión a la cual nosotros no hemos llevado, ni hemos llevado, ni hemos llegado. ¿Sí? Hay una naturaleza que necesita ser despertada, que necesita ser activada. ¿Es culpa nuestra? Es nuestra culpa de que esa naturaleza divina, esa naturaleza que adquirimos cuando aceptamos las buenas nuevas, cuando aceptamos la obra redentora de Yeshua, de Cristo, ¿por qué no ha sido activada? ¿Por qué? ¿Por qué? La buena noticia es que no es su culpa, ni es mi culpa. ¿Por qué no es la culpa? Porque nosotros somos producto de todas las enseñanzas, toda la cultura y todo lo que hemos recibido de nuestros padres y generaciones pasadas. Y somos producto de la cultura en la cual nos movemos. Y la cultura en la cual se mueve el pueblo de Dios en este tiempo es, ¿cuál es esa cultura? La cultura es que nosotros debemos siempre pedir Nos enseñaron a pedir. como por dioseros. Discúlpenme esa expresión, no los quiero ofender, pero nos enseñaron esa pedir, a esperar, esperar, a resistir Sí, bueno, saqué esa y a primera pedir. lección. ¿Cómo? O sea que el pueblo de Dios somos buenos en eso, en pedir, ¿m? En pedir. Somos buenos en resistir uno y otro ciclo, uno y otro proceso, ¿sí? Somos buenos en esperar y esperar. Pero no fuimos enseñados, no fuimos entrenados, no fuimos adoctrinados y no nos mostraron el cómo hacer lo que dice Génesis 1:26 al 28.
y que nosotros ya lo hablamos aquí en esta reunión. En Génesis 1, 26, 28 habla que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que tengo la semejanza de Dios, que hay una naturaleza divina en mí y que fui bendecido para que yo fuera llevado a una posición de gobierno, a una posición de legislador y a una posición que yo soy el que establezco. Eso lo dice la palabra en Génesis 1. Fui hecho a su imagen y semejanza y me llevó a esa posición, a esa condición. Pero no nos enseñaron la palabra, la recitamos, la conocemos, la recitamos, pero ¿cuánto hay de revelación? ¿Y cuánto hay de que eso haga parte de nuestro diario vivir? Y eso significa entonces es desde qué posición nosotros gobernamos o desde qué posición nosotros vivimos, desde qué posición nosotros actuamos, desde qué posición nosotros tomamos decisiones, desde qué posición nosotros caminamos, hablamos, pensamos, interactuamos unos con otros, desde qué posición yo comercio, desde qué posición yo me relaciono con mis hermanos, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con cualquier persona, desde qué posición yo me relaciono, desde qué posición. ¿Cuál es la posición con la cual usted se identifica? ¿Cuál es la posición que usted conoce y bajo la cual usted se mueve? ¿Cuál es? ¿Mm? ¿Nos movemos realmente como hijos? ¿Nos movemos como ciudadanos de reino? ¿Nos movemos desde una posición de gobierno y de autoridad? Es la pregunta. ¿Alguien quisiera darme respuesta a esa pregunta? Quisiéramos escuchar sus comentarios. ¿O nos hemos hecho esa pregunta? ¿Desde qué posición es la que yo me muevo? ¿Desde qué posición es la que yo estoy viviendo? ¿Desde qué posición? ¿Cuál es la posición en la cual yo vivo? ¿Mm? ¿Nadie se ha hecho esa pregunta? No. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿existe una versión de Héctor en la cual esa versión no se intimida ante la realidad, ante cualquier tipo de circunstancia, ante cualquier tipo de evento, ante cualquier tipo de gigante que se levante en mi camino? ¿Será que existe esa versión? No esa versión tal vez del hombre temeroso, del hombre miedoso, del hombre confundido, del hombre que no entiende el qué y cómo hacer las cosas. ¿Será que existe esa versión? ¿Será que existe esa versión en la cual entiende que yo soy un hombre que estoy autorizado por Dios, por mi Padre Celestial, para influir en qué? En mi realidad, en lo que yo estoy viviendo? Yo soy llamado para entrar en esa realidad que yo tengo, para influenciarla, para confrontarla y para transformarla. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Habrá una versión de Héctor que tenga esa capacidad de hacerlo? Sí, Muy bien. Y eso es lo que el Señor nos está llamando en este día, a exhortarnos, a animarnos, a que podamos Tomarlo. tomar las decisiones a que haya lugar. poner en práctica todo. Muy bien. Ujú. A Muy poner bien. en práctica. Y por eso, Apropiarnos. Sí, señora. entonces por eso las dos frases que hemos querido que
Recordemos. La frase, la primera es que el que tiene la información, el conocimiento, tiene el poder. Y la revelación va más allá. Entonces, si hoy el Señor permite que yo conozca este tema, hoy, a partir del día de hoy, viene un despertar y viene un mover distinto en cada persona que está hoy con nosotros. ¿Mm? Y es el de ser alentados, ser motivados, ser enseñados a que comencemos a vivir realmente quiénes somos. ¿Mm? Ujú. Porque dice la palabra en Proverbios 23:4, ¿sí? Que lo que hay en la mente, ¿sí? Lo que hay en la mente es lo que yo realmente digo, ¿sí? Así como dice la palabra, porque de la abundancia del corazón habla su boca. 23:7. Porque según piensa en su alma, así es, come y bebe y te dijo. Muy bien, corrijo, no 23:4, sino 23:7. Porque, Según piensa en según su mente, piensa, así es. Yo entonces el pienso, día de eso hoy. soy, lo que yo pienso, lo que yo me permito pensar. Y pienso, ay, soy un derrotado, ay, no he podido. Pues eso va a seguir derrotado y sin poder. Ujú. Entonces hoy lo que el Señor dice, venga, vamos a revisar qué hay en la mente, cuáles son sus pensamientos, qué es lo que piensa de sí mismo, qué es lo que está pensando de sí mismo, que está acostumbrado a su modus operandi, a sus formas de vida que hasta el momento está viviendo, o hay algo más. Que si yo soy capaz, si tengo el poder, si tengo la autoridad y tengo todo lo que necesito para entrar a influenciar La mi realidad. día de hoy, lo que viví hoy, la realidad, lo que yo estoy viviendo día a día. Yo tengo el poder para entrar a influenciarlo, tengo el poder para entrar a confrontarlo y tengo el poder para entrar a transformar eso. Y la respuesta es sí. Sí, sí hay, sí tenemos esa posición, sí tenemos ese gobierno, sí tenemos esa autoridad que el Señor nos dio. ¿Sí? Recordemos que una cosa es la realidad es lo que estoy viviendo, lo que vivo en el día a día, lo que estamos viviendo, ¿sí? Esa es la realidad, pero otra es la verdad que el Padre dijo, ¿sí? Y esa Ujú. verdad era que nosotros tenemos que proclamar y creer y hacerla nuestra, ya no es una realidad que estamos viendo. Entonces, esa versión de cada uno de ustedes sí existe. No es un sueño, no es algo que no se pueda llegar a lograr. ¿Sí? No es algo lejano ni algo inalcanzable. Un Esa fantasía. versión de cada uno de ustedes y de nosotros sí existe. O sea, no es una, como dice mi esposa, no es una fantasía espiritual, no es un cuento de hadas. Como dijimos, que las cuatro vigilias no es una varita mágica, ¿cierto? Entonces, Mm. esa versión suya, esa versión de Constanza, de María Teresa, de Mercedes, de Juan Carlos, de Carla y de cada uno de ustedes, de los que estoy viendo allí, el nombre porque no les veo la cara, esa versión sí existe. Esa versión de la verdadera naturaleza a la cual el Señor nos está llamando a que despertemos se llama la dimensión de ser hijos de Dios. ¿Sí? Esa dimensión se llama ser hijos de Dios. Toma la posición como hijos, ¿no? Que Ujú. somos hijos, entonces como hijo es una posición que el Señor me dio. Eso es una dimensión que yo tengo que conocer, que yo tengo que entender, que tengo que dimensionar Y vivir. y vivirlo. Qué bueno que nosotros realmente vivamos como verdaderos hijos de Dios. Mm. Imagínense. ¿Sí? Lo que el Señor nos dice es, venga,
ustedes porque no viven como mis hijos. Les di todo, dice que nos sentó en los lugares celestiales, nos bendijo con toda bendición espiritual, todo espiritual. Y ya nos bendijo, imagínate. Y nosotros pidiendo al Señor, bendíceme, no. Ya Él nos bendijo. Hay una posición, una identidad que yo no he tomado, ni he conocido, Me entendí, menos ni entendido. entendí. Y me llamo hijo de Dios, me llamo cristiano, y me llamo una cantidad de cosas. Y soy como un loro, pero no las vivo. No las vivo porque no las conozco y porque no las entiendo y porque no hemos entrado en esa dimensión. Por ende, no la estamos disfrutando. No disfrutamos esa posición. No estamos disfrutando la posición, la bendición de ser un hijo de Dios de verdad. Eso es lo que el Señor quiere hablarnos, nos habla. Aprendan y vivan como hijos. No, yo creo que el Señor allá ya los bendije, ya todo, y ellos siguen ahí pegados de que ya los bendije, entiendan, por favor. Ujú. Son mis hijos y a mis hijos les di lo mejor. La mayoría del pueblo cristiano, para resumir, vive en un problema. Y el problema es que tenemos una espiritualidad, digamos, sincera, una espiritualidad sincera, pero que producto de esa espiritualidad no hay resultados, no hay fruto, hay escasez, hay frustración, hay esfuerzos, ¿sí? Nos esforzamos a cumplir la palabra, nos esforzamos en ser hijos, entre comillas, Conocimiento, pero no nos revelación, llenamos de conocimiento y de datos, información. fechas, información. Creemos que con asistir a a una iglesia o el escuchar es suficiente. O el creer que solamente cuando se va a una iglesia y que esto no es una congregación, creer eso nos da ya la posibilidad de la solución a nuestro problema. Ese es el problema que vive, la problemática que vive la mayoría del pueblo de Dios. ¿Sí? Esforzarnos, esforzarnos, ¿sí? A vivir una, entre comillas, espiritualidad sincera. ¿Es bueno el esfuerzo? Sí. ¿Hay que hacerlo? Claro que sí. Y hay que esforzarnos cada día más. ¿Sí? Hay que esforzarnos. Pero el tema es que es una espiritualidad frustrada y que cada día, con el esfuerzo que realizamos, nos llena ¿de qué? De frustración, de desilusión. ¿Y de qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo Asaf en el Salmo 73? Yo me esfuerzo, yo me privo, yo no hago o yo hago, y ese que ni uno ni otro tiene una mejor posición que yo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la solución? Ujú. La solución es que partiendo de este conocimiento, de esa radiografía que nosotros vivimos, podamos tomar acción. Y la acción es que se pueda cerrar la brecha entre lo que soy, entre lo que tengo, entre lo que vivo, en lo que significa mi realidad y la verdad que fue establecida por Dios en su palabra. Esa es la tarea. La tarea que yo tengo es que esto que está aquí, que no son promesas, sino que son decretos, que es algo que el Señor ya me entregó, el problema que yo tengo es hacer que esto se haga realidad en mi vida. ¿Sí? Ujú. Eso es, Sí. cerrar la brecha, que haya un puente entre lo que es mi realidad y lo que es lo que Él estableció para mí. ¿Mm? Hay una realidad que yo vivo y una verdad establecida desde la eternidad para cada uno de nosotros. Amén. Es que esto no es fruto de la improvisación,
Esto no es fruto de lo que el Señor piense hace un día u hoy, sino esto está dado desde la eternidad y para la eternidad. Son decretos dados por el Señor desde la eternidad y para la eternidad. ¿Para quiénes? Para todos sus hijos, para su pueblo y para su nación. Esa es la solución. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado es que cada uno de nosotros despertemos. ¿Sí? ¿A qué? A lo que ya fue depositado en nosotros y acceder a lo que nos pertenece. Hay un depósito en su interior, hay un depósito en su hombre interior, hay un depósito en su espiritualidad, hay un depósito y un tesoro dado por el Señor, no solamente de dinero y de oro, sino un depósito de lo que hablamos, de lo que significa la prosperidad para los hijos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El Señor no nos quiere ricos, el Señor nos quiere ¿qué? Prósperos. Y la riqueza hace parte de la prosperidad, Amén. ¿sí? El Amén. Señor nos llama a la prosperidad. El Señor no nos llama a la riqueza. Él nos llama a algo más. Nos llama a algo más. Y nos llama a la prosperidad, a que vivamos plenamente, que vivamos disfrutando lo que Él depositó ya en el banco de la vida para usted y para mí. Amén. ¿Lo cree? Lo creo. Muy bien, Constanza. Qué bien que lo crea. ¿Sí? Entonces lo que el Señor hoy nos llama es a desbloquear. ¿Cómo hacerlo? Mateo capítulo 16 en el versículo 19 y 20 habla acerca de lo que significa llaves. ¿Sí? Mateo 16, versículo 19 y 20 dice, a ti, y tómelo por nombre propio, a mí el Señor me dio unas llaves. ¿Qué te dices? Mateo 16, versículo 19 y 20. Él me dio a mí unas llaves. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Ujú. A nosotros nos fue dado unas llaves. ¿Y las llaves Sí. sirven para qué? Para abrir puertas, para quitar obstáculos, para acceder a una posición y a un lugar que no tenía. ¿Sí? Eso es lo que el Sí. Señor llama en este día. ¿A qué? A que sepamos que hay llaves a través de las cuales podemos entrar a los lugares de bendición que Él dispuso para nosotros. ¿Sí? Él dispuso. Sí. Y concluimos con lo siguiente. Cuando yo sea capaz de conocer esas llaves, de entenderlas, de ponerlas por obra, vamos a vivir cosas como lo siguiente. Número uno, número uno, voy a tener identidad y autoridad. Que yo definitivamente entienda, conozca y viva bajo la identidad que yo tengo de mí mismo. ¿Sí? Es que yo comprenda y entienda mi identidad desde la perspectiva de lo que significa el reino, desde la perspectiva de lo que significa yo tener autoridad como hijo de Dios. Autoridad que nos fue delegada por él. ¿Mm? Entonces, lo primero que yo llevo, que viene a mí como bendición, producto, de que mi hombre, que mi espiritualidad sea despertado y sea bloqueado y que haga uso de esas llaves es que hay una identidad clara en mi vida y que yo conozco que producto de esa identidad yo tengo una autoridad. La conozco, la entiendo, la comprendo y vivo bajo esa identidad y bajo esa autoridad.
Lo segundo es que yo voy a tener discernimiento de los tiempos, ¿sí? Que yo conozco los llamados de parte del Señor, que yo soy un entendido de lo que debo hacer en cada momento y lo que vivimos la primera convocatoria. Exacto. ¿Cuál fue la primera convocatoria que vivimos? Alguien que me diga, ¿cuál fue la primera convocatoria que vivimos? El Señor nos llamó. El pesa. Muy bien. El PESA. Y estamos alistándonos para ver cuál. ¿Viste usted qué Chavo, responde? ¿Quién dijo, la chavos? llegada del Espíritu Santo. Muy bien, Marta. Estamos próximos a responder a la segunda convocatoria, que es la del Shabbat o la del Pentecostés, Del la del Espíritu Santo. celebrar la venida del Espíritu Santo al pueblo y nación. ¿Sí? Entonces, lo segundo que yo tengo como bendición que voy a lograr es que yo voy a discernir los tiempos, que yo entiendo los movimientos del Espíritu, ¿sí? Y que yo me sé mover acorde a cada movimiento. Y eso es las cuatro, el poder de las cuatro Vigilias. vigilias, ¿sí? A eso me lleva y por eso estamos diciendo, es necesario que lo que vamos a estudiar de las cuatro vigilias sea producto de que y discúlpeme que sea tan reiterativo, no es que yo voy a tener una varita mágica y que yo voy a ir allí que esté a las 6 de Como la lo, tarde o las 9 o las 2 o las 3 y que mágicamente va a suceder algo. como lorito, repitiendo, no, sino que voy a posicionarme en cada vigilia de dedito y me voy a levantar como una hija del Padre, sabiendo que en mí hay poder y autoridad, que lo que sale de mi boca es poder y hay autoridad, y que eso cambia y transforma las circunstancias. Ujú. ¿Listo? Entonces, esto me lleva a eso. Por eso dijimos que previamente era necesario conocer al Señor, lo que Él dispuso y el lugar que Él tiene. Y ahorita estamos hablando de nuestra posición, de cómo voy a estar yo allí. ¿Sí? Entonces, con el despertar y el desbloquear de ese ser espiritual que hay en mí, yo voy a tener el discernimiento de los tiempos y voy a entender la razón de ser de los tiempos. Voy a entender qué? La razón de ser de los tiempos y yo voy a dejar de ser un despistado que haga las cosas o antes o después de lo que debía haber hecho. Lo hago Con el porque los demás Señor, lo hacen. con el Señor yo tengo que ser preciso. Amén. Sí, ¿Sí? que hace, sí, hace las cosas porque los demás lo hacen, yo también lo hago. Sí, no, es porque yo tengo Es que entendimiento. yo tengo entendimiento, tengo la revelación del Padre. ¿Sí? O porque le llamamos, porque lo decimos, porque me dijeron, no, porque viene el entendimiento de los tiempos, porque yo ya soy ahora que respondo al momento correcto, ni me adelanto ni me atraso. Estoy en el momento justo cuando el Señor habla. Lo tercero es que va a venir estrategias de tipo espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo voy a ser ahora un hombre que tengo dirección, que tengo conocimiento, que tengo una posición desde la cual yo legislo, porque tengo la sabiduría y porque yo ahora actúo, no reacciono. O sea, cuando yo tengo esa posición, yo lo que hago es gobernar y sojuzgar y no solamente reaccionar. ¿Qué es reaccionar? Cuando un hombre se convierte en reaccionario es que viene cualquier circunstancia y reacciono a ello. ¿Sí? Eso es reaccionario. Lo que el Señor nos llama es que vivamos como personas que preveemos y nos adelantamos, planeamos y conocemos antes de. ¿Sí? Entonces yo no debería ser un hombre reaccionario que reacciono ante cualquier circunstancia de vida, sino que yo ya me haya anticipado a él, que conozco a él, que conozco. ¿Sí? No tendría Esa es la necesidad de sabiduría. reaccionar. ¿Cómo, Constanza? Pues si uno ya conoce, no tendría necesidad de reaccionar, porque no, ya conociendo, ¿Mm? no Exactamente. llegaría a qué pasa. ¿Nosotros somos qué? La mayoría de los seres humanos somos reaccionarios. Mm. ¿Qué es reaccionario? Que reaccionamos al entorno en que nos movemos
o a la circunstancia que estamos viviendo. Cuando estamos en ello, es que reaccionamos. Se reacciona ante la enfermedad, se reacciona ante las dificultades económicas, se reacciona ante la condición de lo que estamos viviendo como nación, pero no nos hemos anticipado, no hemos planeado, no tenemos la suficiente sabiduría y conocimiento para hacerlo. ¿Sí? Lo siguiente Sí. es que vamos a adquirir madurez, pero una madurez no de un día, sino una madurez que sea sostenible. ¿Sí? Vamos a ser hombres y mujeres que desarrollamos un carácter de tipo espiritual para sostener una vida que sea estable, que sea constante y que sea fructífera. ¿Sí? Porque es que así el Señor lo decretó. Otra vez Génesis 1:26. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios para que fructificáramos, para que sojuzgáramos y para que creciéramos, nos expandiéramos. El ADN, de lo cual vamos a hablar el próximo martes, vamos a hablar del El viernes, ADN, sí, martes. hoy es viernes. El viernes. Entonces, el ADN que está en su vida y está en mi vida significa productividad, significa producción, significa crecimiento, Vivo, está vivo. ¿sí? Ese es el ADN que está en cada uno de nosotros, pero nosotros nos contentamos con lo que tenemos. Nos contentamos con lo poquito que conocemos, lo poquito que sabemos, con lo poquito que tenemos. Cuando el Señor demanda de sus hijos crecimiento, expansión y multiplicación permanente. No nos podemos contentar, ¿sí? Con haber alcanzado un punto, sino que el Señor cada día demanda de cada uno de nosotros que haya crecimiento, expansión y multiplicación en todas las áreas de forma permanente. Y lo que hemos dicho muchas veces, el Salmo 92, aún en la vejez fructificamos. Aún en la vejez estoy recibiendo una demanda de parte del Señor de fructificar. Siguiente es que el Señor demanda de nosotros que se active el propósito con el cual nos trajo aquí a nosotros. Hay una asignación, una tarea que hemos hablado muchas veces de ello y que es necesario que nosotros, siendo activado nuestro hombre interior y nuestra posición, vamos a conocer realmente cuál es el objetivo, la tarea y la asignación que tenemos y que podamos nosotros ser fructíferos. Y finalmente vamos a ser hombres y mujeres y pueblo de Dios que estamos alineados con el Señor, alineados con el Señor. Vamos realmente a ni adelantarnos ni atrasarnos, sino que caminaremos como cuando tomamos de la mano a nuestra pareja, caminando, ¿sí? Vamos ahora a tomar la mano del Señor y alinearnos a Él, alinearnos a su palabra y tener ese mover sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos permita mostrarnos como verdaderos hijos alineados a Él. Amén. 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 Entonces, cuando tengamos esa dimensión, es cuando nosotros decimos, estamos preparados entonces ahora para entrar en esas cuatro vigilias, Vigilias. bajo el conocimiento del tiempo, bajo el conocimiento de tener unas estrategias, bajo el conocimiento de que yo tengo identidad y autoridad, bajo el conocimiento que yo soy un hombre maduro espiritualmente, ahora yo me muevo en esa dimensión de poder. Amén. Amén. Muy bien. Amén. El próximo martes vamos a hablar de un punto que significa, una de las llaves que significa el ADN espiritual. ¿Qué es el ADN y cómo hacer que ese ADN en nosotros sea despertado? Permítanos, paramos esta grabación.